Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Gente de Opiniones. Hoy es martes 4 de noviembre. Hoy tenemos un tema, miren, más que especial. Un tema de esos que nos interesan de sobremanera aquí en Gente de Opiniones, porque nos permiten abordar la realidad desde el enfoque que hemos querido presentarle desde que esta empresa televisiva nació. Y es presentarle la realidad que no le muestra en otros medios. Lastimosamente, este tipo de temas no tienen cabida en otros espacios, pero aquí sí, para que cuando este programa termine, usted diga, hoy he aprendido algo nuevo. Igual que yo, todos los días aprendo en este programa. Y hoy tenemos con nosotros la visita del presidente del Banco Central de Reserva, doctor Óscar Cabrera. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Gente B por invitarme y poder conversar sobre diferentes tópicos. Y a los televidentes también, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el crecimiento económico y sobre la transformación productiva que ha significado la llegada del gobierno del FMLN, anteriormente con el presidente Mauricio Funes, y hoy con un segundo gobierno liderado por el doctor Salvador Sánchez Serén. Pero para conocer la perspectiva que le vamos a dar a este tema, tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de producción. Veamos. El Banco Central de Reserva de El Salvador es el agente financiero del Estado que inicia sus funciones desde el 19 de junio de 1934. Desde esa fecha ha tenido como misión velar por la estabilidad de precios, regular variables monetarias y la estabilidad y desarrollo del sistema financiero salvadoreño. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, el Banco Central cambió algunas de sus funciones en el manejo de las siguientes áreas estratégicas: regulación y monitoreo del sistema financiero, sistemas de pagos, asesoría e investigaciones económicas y financieras, gestión de reservas internacionales, entre otras. El 29 de octubre, el Banco Central de Reserva inauguró el Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, que albergará la historia monetaria y económica del país. El actual gobierno, junto al Banco Central de Reserva, están sentando las bases para una transformación productiva de El Salvador y así aumentar la productividad de 16 sectores con alto potencial exportador. Justamente esto último que aborda la nota introductoria es algo que nos interesa de sobremanera, doctor. ¿Cómo va este proceso, la política nacional de transformación? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las perspectivas a futuro, pero también quiero que hagamos una lectura de cómo se encuentra el país en este momento. Solo que me va a permitir algo, doctor, porque hoy está cumpliendo años una institución que, bueno, es todo un referente histórico en las comunicaciones de nuestro país. Estamos hablando de Canal 10 de televisión. Muy bien. Así es que felicidades a todo el equipo de producción, felicidades a toda la gente que ha sido parte de esa escuela, porque también ha sido una escuela importante. Yo me uno a esa lista de quienes comenzamos hace mucho tiempo a dar nuestros primeros pasitos en ese medio, ya por 1995 haciendo Prisma Cultural. Así que conozco a mucha gente que está ahí en ese espacio, en ese medio, que hoy cumple 50 años, que se dicen fácil, pero son 5 décadas de venir trabajando y de proyectar la imagen de El Salvador a el país y a todo el mundo. Así es que, de todo corazón, de parte de todo el equipo de Gente B, vaya el saludo muy especial para todos los colegas y todas las colegas y la gente que tiene ahí, bueno, décadas de trabajar, y también la cipotada que acaba de llegar y está empujando para que ese canal sea lo que realmente todos esperamos que sea. Felicidades al equipo de Canal 10. Así que, doctor, disculpe ahí el comercial que tenemos que hacer. Primero que todo, Luis, yo también me uno al Canal 10, enhorabuena. El próximo viernes estaremos conversando con ellos. Ah, perfecto. Y ya entrando en materia, desde hace un año el Banco Central inicia todo un proceso de investigaciones con el objetivo de encontrar el por qué la economía salvadoreña no crecía. Y El Salvador tiene lo que denominamos una trampa de bajo crecimiento. En los últimos 10 años, la economía salvadoreña apenas ha crecido 1.9%. Pongámonos a pensar lo que implica 1.9% para una empresa en sus datos de producción, sus datos de ventas. Ahora, doctor, ahí quizás, para que la ciudadanía nos entienda, habría que un poco darle el referente a la gente de cómo veníamos antes del primer gobierno
del FMLN. Exacto. Porque estábamos en menos 3 puntos y algo, ¿verdad? Sí. Menos 3.5. Sí. Bueno, primero lo que trataba era de mostrarle a los televidentes que el bajo crecimiento no es un problema del anterior gobierno ni de este, sino que es un problema estructural. En los últimos 10 años, mencionaba yo, tenemos esta trampa de bajo crecimiento de 1.9, pero no hemos sido capaces históricamente de tener crecimientos por arriba del 3% y que estos sean sostenidos. Esto dio lugar a que se propusiera lo que le llamamos la política de transformación productiva, que el objetivo de la política de transformación productiva era seleccionar aquellos sectores productivos que tienen ciertas características. Por un lado, poseen ventajas competitivas en los mercados mundiales. En segundo lugar, altos niveles de productividad de sus trabajadores. Y esto ha conllevado a mejores salarios pagados. Estos sectores son textiles, la industria textil, la agroindustria, la industria química total, que es básica y farmacéutica, servicios empresariales a distancia, que son call centers, y servicios de transmisión de datos, aeronáutica, representada por Aeroman y otro conjunto de compañías, y la industria electrónica. Estos eran los sectores que detectamos que tenían grandes potencialidades de crecimiento y que pudieran desencadenar el proceso de inversión y de crecimiento económico. También detectamos que la capacidad instalada de la economía salvadoreña apenas se utiliza en alrededor del 58% y hay 1 millón de personas, hombres y mujeres, que están sufriendo su empleo, desempleo, es decir, no tienen un empleo digno. Y lo que concluimos es que el actual modelo de crecimiento que traemos estructuralmente no ha sido capaz de proveer empleo de calidad y su crecimiento, el exiguo crecimiento, no ha sido inclusivo. Es decir, podríamos hablar de que cuando hubo niveles de crecimiento sensibles, que nunca pasaron de los 3, según del entiendo. 3-4% tuvimos en el primer quinquenio de los 90 y también en la época del mercado común centroamericano, donde la economía salvadoreña es el único periodo que crecimos a tasas por encima del 4.6%, que es una tasa histórica, digamos. Histórica, prometedora, y es a la que en este gobierno le estamos apostando a tasas por arriba del 3%. Ahora, cuando se han dado estos picos, digamos, en la historia, tampoco significa que la mayoría de la población haya sido beneficiada con ese crecimiento. Han sido sectores específicos. Sí, ese es un buen punto. Por eso nosotros mencionamos que no es un empleo con igualdad de oportunidades, porque el crecimiento se ha concentrado en unos pocos estratos de la población. Para decir, el 20% de la población obtiene el 52% del ingreso. Por eso decimos que el empleo tiene que tener igualdad de oportunidades, que independiente de la condición de género o del lugar donde uno ha nacido, todos tenemos derecho a este empleo digno, todos tenemos derecho a que las empresas no estén concentradas en el área metropolitana de San Salvador, sino que se cree tejido empresarial en los 262 municipios. ¿Qué diferencia? Que lo que ha sido característica, digamos, es justamente esa concentración, tanto territorial como en estratos bien específicos de la sociedad, ¿no? Exacto. El crecimiento económico no solo tenemos que verlo desde una perspectiva macroeconómica, global, sino que hay que evaluar desde la perspectiva territorial. ¿Y esto por qué? Porque ahí detectamos que hay graves desigualdades
tanto en el plano pues, demográfico, en el plano de la salud, la educación, el género, la pobreza, el ingreso. En suma, el bajo crecimiento económico lo que está reflejando es graves desigualdades a escala territorial. Ahora, eso debo entender, y es lo que, por ejemplo, uno de nuestros analistas que siempre nos acompaña en este esfuerzo de interpretar la realidad, como es César Villalona, él siempre yo le he escuchado decir que eso lo que ha traído es que no todos reciban los beneficios de ese crecimiento. En efecto, esa es la visión que pretendemos romper y alcanzar un crecimiento sostenido, pero que vaya a los diferentes estratos de la población. Ahora, dentro de las políticas, no solo estamos abordando la política de transformación productiva, también hay otro tipo de políticas como la política agrícola, con énfasis en la agricultura familiar. Y en la parte de agricultura familiar existen más de 200,000 hogares que en la última encuesta de hogares y propósitos múltiples mencionan que su actividad fundamental es el agro. ¿Qué está sucediendo con estos hogares? Primero, producen el 44% de los granos básicos del país. Pero, por otro lado, estos hogares no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a fundamentos de cooperativismo, no tienen acceso a asesoría sobre los tipos de cultivo. Y por último, los grandes mayoristas son los que obtienen el mayor valor agregado, ¿verdad? Y los hogares se encuentran en alto riesgo que ante un desastre natural, ante un efecto del cambio climático, pueden caer de la noche a la mañana a lo que es la pobreza. Por tanto, son muy vulnerables. Son altamente vulnerables y por eso dentro de la política agrícola hay un énfasis que está dando el señor ministro de Agricultura y también potenciando la agricultura en sí. Estos son dos políticas, pero también hay otra política que vale la pena, es la política de turismo. Todas estas son políticas que le denominamos de potenciar la oferta productiva. Pero a su vez hay otro tipo de políticas de demanda que vale la pena citar. Una de estas políticas de demanda es mantener el poder adquisitivo de los hogares. Al público quisiera exponerles que el 92% del Producto Interno Bruto lo representa el gasto que realizan los hogares en El Salvador. Y estos hogares, en la medida que su salario se les reduce, va a ser un tsunami en el crecimiento económico, va a tender a disminuir si el poder adquisitivo de estos hogares se hace menor. Aquí hay un alto riesgo para el crecimiento futuro. En el 2014 hay elementos positivos dentro de los hogares. Por un lado, en enero de este año los salarios mínimos crecieron 4% por un acuerdo entre los trabajadores, los empresarios y el sector público. Y también en las estadísticas que registra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, nos están mostrando que en el periodo enero hasta septiembre de este año, la tasa de crecimiento real de los salarios nominales, los salarios pagados es 2.5% frente a 1.5% que fue el año pasado. Otra variable que es importante en los hogares... Vamos a ver, solo quisiera detenerme en estos dos elementos para que la gente nos vaya entendiendo. El primero tiene que ver con que aumentaron los salarios mínimos, es decir... Sí, hay un elemento que es una realidad
es que en enero crecieron los salarios mínimos a 4%. ¿Qué significa esto, perdón? Esto significa que aquel porcentaje de la población ocupada que tiene un salario mínimo, ya sea en la industria, en el agro o en los servicios, se le aumenta pues un 4%. Listo. Pero también recordemos que el porcentaje de la población ocupada que paga salarios mínimos es muy poca. La gran mayoría tienen salarios por arriba del salario mínimo. Y esto nosotros lo registramos en las estadísticas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Estos están creciendo en términos reales, llamémosle así, un 2.5%. Y hay otra variable que no es nada despreciable porque es muy importante para una gran mayoría de hogares salvadoreños y se refiere a las remesas. Las remesas han crecido de enero a septiembre a una tasa de 8.1. Es decir, hay más de 3.250 millones de dólares que se están agregando al ingreso de los hogares. Y esto ha beneficiado que compren bienes y servicios a la oferta, al proceso productivo, y ha activado la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Volviendo al tema de las políticas de demanda, esa es una de las variables importantes, mantener el poder adquisitivo de los hogares. Otra variable son las políticas de reconversión industrial, con el objetivo que una variable que nosotros calculamos en el Producto Interno Bruto, que le denominamos la inversión privada, se desencadene. En esta inversión nosotros también hay variables muy positivas. Al mes de junio nosotros habíamos registrado 625 millones de dólares de nuevas inversiones, dentro de las que está Fomilenio, el proyecto Fomilenio 2, que son alrededor de 325 millones de dólares. También tenemos una inversión privada ligada a Fomilenio 2, que son como 125 millones de dólares. Y por último es el proyecto de Quantum, que es para generar energía eléctrica a base de gas. Esto nosotros registramos el componente nacional. Esto son alrededor de 250 millones, si no me equivoco, por lo que totalizábamos 625 en el quinquenio. Pero al mes de octubre, las empresas, a través del diálogo que está liderando el presidente Salvador Sánchez Serén, quien nombró al vicepresidente Óscar Ortiz como comisionado presidencial por la inversión pública y privada, para que fortaleciera el diálogo con las empresas. Y es inédito para el Banco Central anunciarles que tenemos un listado de nuevos proyectos de inversión que están totalizando para el quinquenio alrededor de 2.585 millones de dólares. Vamos a ver, detengámonos en eso porque ese dato me parece realmente interesante. Es decir, estamos hablando aquí vamos a ver, de proyectos nuevos, de promesas, de compromisos, de gente que ya está interesada. Empresas privadas. Estamos hablando de empresas privadas que decidieron invertir en El Salvador o de ampliar sus inversiones existentes. Y aquí estamos hablando con nombre y apellido de empresas de la industria aeronáutica como Aeroman, que estima un monto de 120 millones, de los cuales la mitad es para el próximo año. Estamos hablando... Walmart parece que había anunciado también un incremento importante, ¿verdad? Sí. Walmart, estamos hablando también del Banco Agrícola con 55 millones de dólares, también Kimberly-Clark, Hanesbrands, en sí la creación de nuevos hoteles que van más en el ámbito turístico, pero que estas nuevas inversiones
que decía, es inédito para el Banco Central tener tanto nivel de detalle de cuáles son las inversiones cada año, si es componente nacional, si es componente importado, dio lugar a que el Fondo Monetario, después de 2 semanas de estar visitando El Salvador, modificara sus perspectivas de crecimiento para El Salvador. Pero, doctor, de ese punto quiero que hablemos en el segundo bloque, porque en ese nos vamos a detener, porque creo que es una de las noticias más importantes de los últimos días. Solamente reafirmar eso, es decir, debo entender que con el impulso que se le está dando con estas políticas, más el trabajo que está haciendo específicamente el vicepresidente como comisionado, es que se puede tener ¿qué podría ser? Este horizonte, esta perspectiva, este mapeo, digamos, desde por dónde va a venir la inversión. Esto no se había hecho antes. Yo creo que es inédito, creo que era necesario. La política de transformación productiva recomendaba un diálogo franco entre el sector privado, los trabajadores y el gobierno, con el objetivo de ir reduciendo esas restricciones que tienen las empresas para producir y para exportar. ¿Y de qué restricciones hablamos? De acceso a financiamiento, al crédito. Estamos hablando de formación, de capacitación para sus trabajadores. También estamos hablando de burocracia, de problemas para exportar. Bueno, esta política también que se está trabajando desde el ramo de obras públicas y tiene que ver con la transporte, logística, movilidad y puertos, entiendo que también van en esa línea de volvernos competitivos, ¿no? Exacto. Dentro de lo que es la transformación productiva, podemos mencionar que la pierna derecha para aprender a caminar y correr sería la agroindustria y los sectores transables que yo he citado, y la pierna izquierda es la política de logística, que es una política necesaria para este país, que tiene que ayudar a vertebrar las ciudades desde una perspectiva regional, a proveer a los trabajadores y también a los habitantes de El Salvador de un buen sistema de transporte de alta calidad, en la cual pues lleguemos frescos a nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? No, y las empresas no pierdan, porque digo, ¿cuántos minutos se tardan en cruzar el país, los contenedores? Exacto. Por los puertos, las mismas carreteras, toda la tramitología. Correcto. Es decir, todo eso, si se logra, es decir, que es hacia donde va encaminada esta política, volvería al país mucho más competitivo de lo que es hasta el momento. Y ese es otro elemento, la red vial es necesaria, es fundamental, las inversiones en lo que es infraestructura. El Fondo Monetario en octubre lanzó un estudio donde plantea del efecto multiplicador que tiene invertir en infraestructuras por parte del Estado, y eso activa el crecimiento económico. Y creo que eso lo ha entendido muy bien este gobierno. De eso vamos a seguir hablando, y de ese informe que presentó el Fondo Monetario, que trae datos muy interesantes que aquí vamos a conocer de primera mano con el presidente del Banco Central de Reserva. Muchas gracias. Una pausa y ya regresamos con más. Bueno, estamos conversando esta noche sobre temas que tienen que ver con la economía del país, con las proyecciones de crecimiento, con el desarrollo pues que tiene que ver con nuestros bolsillos y la manera en que el país está cambiando de rumbo para que logremos no solo un crecimiento importante, sino que logremos un crecimiento sostenido y que esos beneficios puedan llegar a diferentes sectores del país. Ahora, doctor, ¿cómo ha sido este informe que recientemente hemos conocido, que sabemos que tiene datos muy interesantes en cuanto a mostrarnos que realmente el cambio de rumbo ya se está viendo? Muy bien. Yo creo que para el público televidente es importante aclararle que el Fondo Monetario es un organismo supranacional, como es las Naciones Unidas, forma parte de todo el sistema pues, de las Naciones Unidas, y en el cual el Fondo Monetario evalúa anualmente cuál es la salud
de un país. Y ellos hacen estas visitas que se le llaman las consultas del artículo 4, y en la cual vienen a El Salvador, revisan cuáles son las políticas económicas, financieras, también cómo se está desempeñando la actividad económica, las finanzas públicas. Me imagino que hoy ya traen variables definidas que miden. Sí, ellos utilizan la misma estadística básica que publica el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el Ministerio de Economía a través de la DIGESTIC. En este caso estuvieron en El Salvador por 2 semanas un equipo de 5 economistas que hacen una serie de visitas al sector privado, a los miembros del gabinete, ONGs, pues instituciones financieras. Es decir, no reciben solo los insumos del gobierno. No. Reciben insumos de diferentes sectores. Sí, en efecto. Ellos lo que pretenden es tener una idea global de cómo los agentes económicos perciben la economía, la salud de la economía salvadoreña. Y ellos hacen un comunicado de prensa, que este comunicado es firmado solo por la misión que estuvo en El Salvador, y después ellos desarrollan todo un informe con un nivel de detalle que lo van a presentar al directorio del Fondo Monetario, y en este directorio del Fondo Monetario se llegan a conclusiones por parte de los directores como recomendaciones al país. En esta oportunidad, la misión abordó 3 temáticas. Una era resolver las crecientes vulnerabilidades macroeconómicas. La segunda, crear un ambiente que promueva el crecimiento económico. Y por último, ellos planteaban de restaurar la sostenibilidad fiscal y la deuda pública, protegiendo pues el gasto social. Claro. Esos eran como los elementos que ellos partían. Yo creo que empecemos por el tema de crecimiento, porque el gobierno les planteó que el objetivo de la política pública, y que está contenido en el plan quinquenal que se está desarrollando, es que la economía salvadoreña salga de esta trampa de bajo crecimiento económico. Y que esta trampa de bajo crecimiento, ellos citaban que el bajo crecimiento ha sido lento desde los últimos 15 años y que el débil entorno producto de la recesión mundial a finales de 2008 y 2009 exacerbó el problema. En el 2009 la economía salvadoreña cae menos 3.1%, pero a partir de ahí, en el 2010, la economía empieza a crecer, y a crecer a tasas de crecimiento positivas. Entonces, ellos plantean desde esa perspectiva que es decir, perdón, doctor, reconocen que hubo esa recuperación, digamos, luego de esa crisis mundial. Exacto. Ellos reconocen que la política económica está facilitando el quehacer productivo nacional, y esto dio como consecuencia que la misión, al llegar a una evaluación, observara que la cifra de crecimiento que dio en la primera semana de octubre en Washington, donde se plantean las perspectivas económicas mundiales, ellos cifraban que el crecimiento económico de El Salvador para 2014 iba a ser 1.7. Después de la visita lo suben a 2%. Y el próximo año ellos sostenían también que la economía iba a andar por 1.7 y lo elevan hasta 2.25%. Lo cual significa que ellos leen que con las políticas que se están adoptando, que con los ajustes y los cambios que se están haciendo, se va a superar la expectativa que se tenía.
¿Es eso correcto? Ellos mencionaban que estaban impresionados con el diálogo sector público, sector privado, estaban impresionados con la propuesta de políticas públicas que se estaban desarrollando, y eso hacía que las inversiones que el Banco Central mostró a la misión del fondo, que subían de 625 a 2.500, eran estadísticas coherentes que hacían que en los próximos años el crecimiento económico puede ser mayor. Digo, ahí habría que explicarle a la ciudadanía, porque bien podría ser que el banco le estuviera dando una cartita al niño Dios, sí, de lo que quisiéramos como país que sucediera, pero que tal vez no tuviera sustento en la realidad. Sí. Lo que usted nos está diciendo es que lo que la misión percibió fue que justamente ese trabajo que se está haciendo de participación de todos los sectores, de diálogo con ellos, hace que esa expectativa que ustedes han generado tenga sustento. Ellos, con la información que nosotros les dimos, por eso tienen reuniones con diferentes empresarios, y ahí iban contraponiendo, me imagino, validando o rechazando la información que nosotros les habíamos dado. Y yo creo que fue un punto muy positivo de ese diálogo, y yo creo que es fruto de ese diálogo que hoy podemos tener estadísticas de inversión privada mucho más fiables. Solo para comparar, doctor, ese dato que ahora se ha incrementado a 2.500 millones, ¿de cuánto ha sido la media o el histórico? Bueno, digamos que la economía salvadoreña, sus niveles de inversión han sido bajos, han andado alrededor de 2.000 millones, ¿verdad? Y es este año donde nosotros consideramos que para el quinquenio podemos tener un repunte, digamos, en la inversión privada, ¿verdad? Ahora, hay otro elemento que a mí me gustaría, digamos, agregar dentro de esta misión, y es el hecho que ellos planteaban en la parte fiscal un ajuste de menos 3,5 para reducir el déficit fiscal, que el déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y gastos, y el déficit se refleja cuando los gastos son mayores que los ingresos. Nuestros déficits fiscales andan en términos de menos 4% del Producto Interno Bruto, pero ellos reconocen que la mitad de ese déficit fiscal es producto del costo de las pensiones. Y que ese es un grillete al que nos dejaron amarrados. Ese es un freno estructural para desencadenar las inversiones públicas, y tiene que ver con una serie de reformas de pensiones que no fueron muy bien logradas, pero ellos lo dejan por escrito y dejan claro que el déficit fiscal es 2%, no es 4%. Que se ve inflado por esta situación de las pensiones. Y en términos de deuda, ellos sugieren que ese ajuste de menos 3,5 es para estabilizar la deuda alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. Acá yo creo que hay que tener un punto importante, y es que no podemos hacer un ajuste de menos 3,5% en 3 años en una coyuntura donde el crecimiento económico se está desencadenando. Claro. Esto puede tener visos recesivos, y si no, veamos el lamentable caso de la Unión Económica y Monetaria, donde los programas de recorte de gasto corriente sucesivos han traído como consecuencia
un mayor desempleo y una recesión económica en la mayoría de los países de la Unión Económica. ¿Qué es esto lo que vivimos escuchando muchas veces de las gremiales de la empresa privada, de que se tiene que recortar el gasto social, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros consideramos que hay que mejorar la eficiencia del gasto. Definitivamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo recortar un 10% de ese gasto para los estratos de mayor nivel de ingreso, claro, que a los estratos de menor nivel de ingreso. Entonces hay que hilar fino con esta focalización, pero sobre todo no es en sí, lo primero no es la deuda la que se tiene que reducir, sino que lo primero que debemos de reducir de aumentar es el crecimiento económico. Es decir, estimular a los sectores para que sigan invirtiendo y que ese crecimiento de repente dé la posibilidad de hacer una maniobra, claro, un ajuste en ese sentido, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en el tiempo es que es el crecimiento económico el que precede a la reducción de la deuda en El Salvador. Claro. No podemos poner las carretas antes que los bueyes en este caso, porque si no vamos a generar efectos negativos sobre la población, y yo creo que el gobierno a través del Ministerio de Hacienda tiene claro un proceso de reducción del gasto público paulatino en el tiempo y en el cual consideramos que no va a tener estos efectos recesivos. Claro, porque esto se explica para que nos entiendan los amigos que nos están viendo y escuchando. Por ejemplo, si se decidiera, por ejemplo, recortar, por ejemplo, los zapatos. Digamos, los zapatos, que ha sido uno de los grandes beneficios sociales a las familias. Si se recorta, por ejemplo, ¿cuántas micro y medianas empresas que en este momento han vuelto a ver el sol, producto de que ya hay la necesidad de producir más zapatos? Correcto. Eso sería un golpe duro para esta gente que apenas está viendo, después de estos 4 o 5 años, una oportunidad de crecer bajo ese proyecto social. Y quiero comentarte que la industria de calzado hoy forma parte de los sectores seleccionados por la política de transformación productiva. Esta medida de política pública de dotar a los niños y las niñas de calzado ha dado como consecuencia que se esté reactivando la industria del calzado y que ya no solo abastezcamos la demanda nacional, sino que ya hay empresas, microempresas que están empezando a exportar. Y esto creo que son buenas noticias y nos dicen que vamos en la dirección correcta. Definitivamente, definitivamente. Ahora, doctor, entiendo que otro organismo que ha valorado positivamente el desempeño económico del país es el BID. Muestra de ello es el préstamo que se ha otorgado recientemente de $100 millones para la inversión en ciencia e innovación tecnológica. Así es. ¿Es cierto esto? ¿Es sí, así? Bueno, estos 100 millones van dirigidos sobre todo a desarrollar la micro, pequeña y pues mediana empresa, en la que se dio este préstamo a Bandesal. El objetivo es, recordemos que más del 60% de la actividad económica y casi el 50% del empleo es creado por las micro y pequeñas empresas. También entiendo que el Banco Interamericano tiene otro conjunto de préstamos enfocados a la innovación, la ciencia y la tecnología. Yo creo que el Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando las políticas públicas que se están implementando y como debe ser, ayudándonos no solo en la parte del acceso al financiamiento, sino que también creando un conjunto de apoyos en el campo educativo y en otros ámbitos, ¿verdad?, que son fundamentales para el desarrollo socioeconómico salvadoreño. Así es. Perfecto. Cuando regresemos de la pausa, doctor, quiero que hablemos de estos préstamos y de cómo esto está haciendo
lastimosamente entrampado en la Asamblea Legislativa, pero también quiero que hablemos de hacia dónde va el BCR en este quinquenio. Con gusto. Eso cuando vengamos de una pequeña pausa, doctor. A ustedes, amigos y amigas, continúen con Gente de Opiniones. Ya venimos con más. Seguimos conversando esta noche acerca del desempeño económico de nuestro país. El presidente del Banco Central de Reserva está con nosotros. Doctor, en la Asamblea Legislativa entiendo que hay varios préstamos que están detenidos. ¿Qué impacto puede tener esto en el desempeño? Sí. Es decir, entiendo que todos estos préstamos se han logrado justamente y han sido gestionados como parte de todo un esfuerzo que está haciendo el gobierno. ¿Qué pasa si esto no se recibe? Yo creo que es desafortunado el no aprobar una serie de préstamos que el gobierno cumplió con los requisitos de los organismos internacionales para demostrar la necesidad de estos préstamos y los efectos positivos que tienen en el crecimiento económico. Yo creo que si el gobierno está impulsando un diálogo franco entre el sector público y el sector privado, lo poco que pudiéramos esperar es que se aprueben estos préstamos y que ayuden al desarrollo productivo, que ayuden a promover las exportaciones de las empresas. Entonces, sí, en efecto, estamos sorprendidos el hecho que no se aprueben. Ahora, ¿hacia dónde va el Banco Central de Reserva para este quinquenio, doctor? Es decir, entendemos que se están haciendo una serie de giros. Mucho de esto tiene que ver, todas estas políticas que buscan estimular la productividad, que buscan estimular la logística, que la logística pues, justamente responda a esa intención de crecimiento. ¿Y cuál es el papel que va a jugar el Banco Central de Reserva en ese sentido? Bueno, primero el presidente de la República nos ha solicitado que el Banco Central sea el tanque de pensamiento del Estado. ¿Y esto qué implica? El Banco Central tiene un grupo de profesionales de alto nivel, el cual estamos desarrollando investigaciones, formulando políticas públicas, con el objetivo de dotar de capacidades a las diferentes instituciones públicas. Esa es una de las facetas que, digamos, la política de transformación nace de ese espíritu de querer acompañar al Estado en la formulación de las políticas públicas. Otra de las áreas en las que el Banco Central se desempeña es la función de la regulación del sistema financiero. Y en esta función el Banco Central ha desarrollado un conjunto de anteproyectos de ley para fortalecer la estabilidad del sistema financiero, y entre ellos tenemos que hace muy poco se aprobó por la Asamblea Legislativa la Ley de Fondos de Inversión. Y esta ley tiene como objetivo venir a masificar la inversión en el mercado de capitales. Acá el Banco Central, para poder acompañar esta ley, estamos desarrollando alrededor de 22 normativas que le den aplicabilidad a este proyecto de ley. Otra de las leyes en las que el Banco Central ha estado liderando, obviamente en conjunto con la Superintendencia del Sistema Financiero, que su función es de la supervisión financiera, es el anteproyecto de ley de inclusión financiera. ¿Qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es eliminar esas asimetrías que se dan de acceso a los servicios financieros. Planteábamos que solo el 16% de la población tiene acceso a los sistemas bancarios y financieros formales. 16%. Solo el 16%. ¿Qué es lo que pretendemos? Es que utilicemos la tecnología para fines productivos, como es el uso del celular, en el cual yo pueda andar mi efectivo, tener mis depósitos y con eso poder intercambiar
pagar en un supermercado. El pago de recibos, por ejemplo. El pago de recibos. Algo tan elemental. O otros productos financieros, como hablábamos de la agricultura familiar, el tener acceso a los microcréditos, ¿verdad? Para prevenir también efectos del cambio climático. Ahora, entiendo también, doctor, que no sé cómo le llaman a ese factor, pero entiendo que la mayor cantidad del crédito va para consumo. Sí. Creo que anda por el 70-30 la relación, no sé. Sí, bueno, primero, no tengo los detalles así específicos, pero el giro de negocio de los principales bancos es la banca de consumo. Es decir, a uno para comprar carro, para comprar un boleto, eso le prestan de manera tronando y lloviendo. Expedita. Pero si uno dice, quiero poner un negocio, le piden sí. hasta la magnífica. Y ahí nosotros estamos trabajando, cuando estábamos en la política de transformación productiva, detectamos que hay una norma que se llama la NPV 022, que esta norma fue creada a finales de los 90 y fueron reformadas a principios del 2000, pero que esta norma genera tropiezos para el acceso a crédito productivo y facilita el crédito de consumo. Hemos solicitado dentro de la asistencia técnica al equipo del Fondo Monetario de Expertos Internacionales para que trabajemos junto con la Superintendencia y el Banco Central para modificar esta normativa. Esto creo yo que es parte de esas facetas que el Banco Central desarrolla. Otra de las facetas que el público desconoce es que cuando van a un cajero y pueden sacar dinero o van a cambiar un cheque, todo ese sistema circulatorio de la economía lo lidera el Banco Central. Es lo que le llamamos el sistema de pagos de El Salvador. Y ahí confluyen pagos millonarios de pagos de deudas internacionales, títulos, valores. Toda esa información pasa por el BCR. Todo eso en tiempo real está pasando por los sistemas informáticos del banco. Y en tiempo real el Banco Central está monitoreando y vigilando que no vaya a haber ningún riesgo. Lo interesante es que a la fecha este sistema de pagos funciona eficientemente. Estuvo con nosotros aquí el presidente de SAIT y nos explicaba justamente eso. Porque hoy le decía, bueno, usted por ustedes pasa un montón de plata. No, me dice, la plata no pasa por nosotros. Nosotros solo vemos el dato. Sí. Y quien le da el soporte y quien está vigilando eso es el Banco Central. En efecto, nuestro sistema de pago, como decíamos, es el sistema circulatorio de la economía y por eso el Banco Central tiene que ser muy vigilante para prevenir cualquier problema de liquidez que pueda existir en una transacción en tiempo real. Y él daba fe de que ese sistema funciona. Ellos están encantados de cómo sus operaciones, es una empresa privada, fluyen de manera tranquila. Y también tenemos, junto con los bancos centrales de la región centroamericana y América Latina, un sistema de pagos regionales. Este sistema de pagos regionales reduce la comisión para hacer una transferencia de un banco de El Salvador a un banco de República Dominicana. Acá, digamos, ya tenemos una serie de bancos privados que están utilizando este sistema y también nos gustaría que el resto de bancos empezaran a utilizar este sistema de pagos regionales. Un símil es el sistema de pagos del Sucre, que es conformado por países como Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Nicaragua. Pues igual nosotros tenemos nuestro sistema regional de pagos de Centroamérica, ¿verdad? Perfecto. Doctor, realmente ha sido fascinante conocer todos estos datos, toda esta información
de cómo el país está avanzando en materia económica. Espero que esta sea una de muchas visitas, de muchas conversaciones que tengamos en este espacio. Para mí ha sido un gusto y pues cuando ustedes lo consideren oportuno, aquí estaré dialogando, conversando con el público. Buenas noches. Listo, muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con la programación de Gente Ve. Hay mucho más para todos y todas. Buenas noches.